Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy es 22 de mayo y vamos a continuar con nuestras clases vía nuestro canal en YouTube para la materia de filosofía jurídica. Vamos a tocar en esta oportunidad otra más de las corrientes contemporáneas de la filosofía jurídica. Vamos a hablar en esta oportunidad de la bioética y el derecho. Entonces, quiero nuevamente invitarte a que le hagas pinches el primer QR, este QR que está acá arriba, que es el QR del blog de nuestra materia, para que tú puedas ver todo el material que tenemos ya guardado y todo lo que estamos pasando en la materia. Y este otro QR que es el QR de mi Facebook personal. Nuevamente te doy la bienvenida para que podamos un poquito ir desarrollando estos elementos fundamentales de esto que ya es clásico, pero al mismo tiempo se ha desarrollado sobre todo, bueno, en este siglo que está comenzando, con una muy fuerte tendencia, que es la bioética. Y obviamente desde el marco de una observación jurídica. Entonces, nuevamente te invito a que vayas pinchando los QRs que tenemos en la presentación para que vayas compartiendo con nosotros también la información que vamos a ir un poco añadiendo a nuestra exposición. Ok, lo primero que quiero decirte es que la bioética es un tema que ya es clásico. Ya es clásico. Se lo comienza a hablar desde 1970. Ahí tú tienes un QR para poder hablar, bueno, que te conecta a una reseña de un libro que es este libro del señor Van Potter, que habla de lo que viene a ser el puente hacia el futuro, donde él empieza un poco a utilizar este concepto de bioética. Pero la bioética es una reflexión ética sobre las normas que deben regular los avances científicos. ¿No? Esto nos trae a la mente una diversidad de elementos muy interesantes que pueden partir desde nuestra cultura de ver estas películas de ciencia ficción, ¿no? Estas películas donde se empieza a hacer como toda una serie de juegos y de experimentos, por ejemplo, genéticos, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, la famosa película de La Mosca, los años 80, finales de los 80, comienzos de los 90, donde, claro, digamos, esta mutación de la mosca, que es este científico que tiene una situación de experimentación en una cámara de teletransportación, si no me equivoco, sufre esta situación de mutar hacia una mosca, ¿no? Entonces este juego de transferencias, este juego en todo esto que viene a ser el complejo de la ciencia y la tecnología, que para esas épocas, para esos años, era una cuestión todavía solamente de ciencia ficción, soñada tal vez, actualmente es obviamente un tema que afecta a la humanidad, ¿no? El tema de la clonación, ¿no? Entonces, en ese marco de estos avances científicos que además traen consigo avances científicos en la estructura genética de la especie humana, obviamente la participación del derecho tiene mucha, pero mucha importancia, ¿no? Eh, la ciencia, bueno, en un futuro le dará, la ciencia nos está dando una mejor calidad de vida entonces, ¿no? Porque claro, hemos pasado ciertos momentos como por ejemplo las grandes enfermedades, a pesar que ahora somos parte de un proceso como este, porque también hay un como desarrollo también de los virus, ¿no? Pero hemos pasado de la peste negra al COVID-19 en el marco también de que el ser humano ha ido como saltando los obstáculos que la naturaleza le fue colocando, pero la naturaleza y también esa regeneración de la misma naturaleza ha generado, valga la redundancia, otros peligros, ¿no? Y estamos viendo justamente eso actualmente, ¿no? En este marco, hablar de bioética es sobre todo relacionar tres disciplinas muy importantes. Por un lado, la medicina, por el otro lado, el derecho y por el otro lado, la ética.
¿no? Por eso se puede decir que la bioética es efecto de una interdisciplinariedad, de una interdisciplina, ¿no? Que analiza, critica, reflexiona, obviamente los avances de la ciencia moderna, ¿no? Y eh, contrapone, nuevamente regresando a este debate clásico, pero que es muy actual, contrapone los principios morales, éticos, frente a la normativa como un elemento frío reglamentado, ¿no? Es decir, el derecho positivo versus los principios y valores morales y éticos, ¿no? Que lo hemos ido analizando ya desde la anterior clase, ¿no? Vamos a ir viendo después algunos ejemplos, esto es muy interesante. Los primeros temas de bioética que se han tocado y que, digamos, se han ido desarrollando desde el siglo pasado han sido, por ejemplo, el trasplante de órganos, el tema de las primeras normativas de protección a los animales, por ejemplo, ¿no? Los temas de donación de órganos generan toda una serie de dilemas, ¿no? De los dilemas jurídicos, ¿no? La persona tiene una muerte cerebral, pero es sujeto que tiene voluntad de donar, ¿no? O sea, ¿está vivo o está muerto? ¿No? El sujeto muerto, pero al mismo tiempo es el sujeto donante. Y según, digamos, toda la estructura de lo que viene a ser el análisis de la donación, quien dona es un sujeto vivo, ¿no? De esa manera, bueno, los órganos, hay como estas prácticas han generado ciertos dilemas, ¿no? Em, y esto también no quedó solamente digamos, en las temáticas de la donación, sino, ¿por qué no hablar, por ejemplo, de países como Irán, si no me equivoco, donde la compra y venta de órganos es totalmente legal, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en las sociedades occidentales, europeas, americanas, el tema de la compra de órganos es un tema todavía ilegal, ¿no? Pero no por eso es un tema que no se está desarrollando, que se está realizando, ¿no? Em, y tampoco pensar de que es un tema alejado de nuestra realidad, ¿no? Hay un mercado de venta y compra de órganos humanos, ¿no? Eso parece o sea, esto que estoy hablando parece una película de ciencia ficción y no es así, ¿no? Estamos viviendo digamos, estamos viviendo ese momento, ¿no? Hace unos minutos leí una información de que las personas que han logrado sobreponerse al tema del virus, del COVID-19, están siendo donadores de sangre, ¿no? Para aquellas personas que no están logrando salir, ¿no? De lo que de lo que la enfermedad está generando, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, tal vez en un futuro, si es que seguimos con esta situación de pandemia, se puede generar, o tal vez ya se ha generado, no sabemos, un mercado de venta de sangre de inmunes, ¿no? De inmunes, ¿no? Que claro, va corriendo, digamos, por una ilegalidad, ¿no? Pero que es un hecho que tiene que de alguna manera tiene que ser observado por el derecho, ¿no? Por eso los temas de bioética son temas siempre polémicos, ¿no? El tema del aborto es otro tema de bioética, ¿no? El tema de la reproducción asistida, ¿no? Este tema del vientre, del vientre en alquiler, ¿no? Que parecen temas que están muy fuera de nuestro contexto y que no lo son. Son más bien temas que están tal vez muy cerca nuestro, ¿no? Santa Cruz ya hace unos años atrás se tenía ciertas informaciones de que hay un mercado de vientre en alquiler, ¿no? No es necesario que vayas a conseguir una mujer en la India, ¿no? Eh, entonces, digamos, esta relación bioética y derecho es una relación que sobre todo se debate entre lo que es la libertad y la responsabilidad, ¿no? Y esta relación bioética-derecho es el espacio donde se encuentran
dos tipos de normativa que las hemos visto en Introducción al Derecho. Las normativas morales y éticas y por el otro lado las normativas jurídicas de derecho. Las normativas éticas son las que regulan la conducta del individuo, son unas normativas internas, ¿no? Y por otro lado, las normativas jurídicas de derecho que analizan las relaciones entre los individuos, ¿no? Con el objetivo de generar un bien común, ¿no? Ahora, los hechos sociales, el hecho jurídico, puede generar una confrontación entre estas dos normas, entre las normas morales y entre las normas de derecho. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, con el tema de los matrimonios de transexuales, ¿no? La comunidad GLBT, ¿no? Claro, que están reconocidos ya en varios países sus derechos, por ejemplo, de matrimonio, pero hay, digamos, en la sociedad voces que critican esta situación y la ven como algo anormal, ¿no? Entonces, esos elementos generan estos choques entre la normativa moral, ética y la normativa jurídica, ¿no? Y regresamos a este, eh, a este debate interesantísimo entre la normativa fría, reglamentada, y versus los principios éticos y morales, ¿no? Entonces, ese debate nos lleva y nos abre a otro debate mucho más interesante aún, que está de la mano de lo que viene a ser la bioética y el derecho, lo que es legalidad y legitimidad. La legalidad acá como un efecto del sistema jurídico, es decir, la legalidad se genera porque está sustentada por un sistema normativo, y la legitimidad que es una aceptación social, ¿no? Pero que se lo hace, pero puede haber fenómenos sociales que pueden ser aceptados, pero no están normados, ¿no? Y ese es un debate también muy interesante, porque nos va a llevar a ver, por ejemplo, temas como esto del vientre en alquiler, ¿no? Claro, es legítimo de que las parejas que no pueden tener hijos tengan esa posibilidad de tenerlos, pero es ilegal alquilar un vientre para poder tener ese hijo querido. Nuevamente regresamos a este debate entre legalidad versus legitimidad es un debate viejo, ¿no? Voy a recordar a algún autor clásico como Mauricio Duverger, ¿no? Que es uno de ya de los que va como desarrollando este debate de legalidad versus legitimidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, ese es el núcleo tal vez de este encuentro entre bioética y derecho, el tema de la legalidad y la legitimidad en la bioética. El derecho se acerca a intereses nuevos con la bioética, la vida, el tema del trasplante, la muerte, la reproducción, el tema de la genética, ¿no? Y entonces el derecho se vuelve con la bioética se vuelve y vuelve a dar el centro de su interés al hombre, al ser humano. Es decir, se humaniza nuevamente, ¿no? Y se humaniza también en su contexto, porque la bioética también se va a dar, o sea, va a estar sobre los elementos de su contexto, los animales, por ejemplo. Uno de los primeros choques entre la bioética y el derecho se genera por el desarrollo del derecho positivo. Ahí estamos otra vez regresando a ese debate viejo entre normativa fría y principios éticos y morales, ¿no? Este derecho positivo frío, cerrado ante las normas éticas, morales y concentrado exclusivamente en la normativa y en el reglamento, ¿no? Elemento central para analizar la ruptura entre legalidad y legitimidad. Ahora, entonces, dentro de ese debate que habíamos ido como tejiendo entre lo que viene a ser pura normativa por un lado, y por el otro lado, tema de valores, de ética, de principios morales que definen las decisiones, por ejemplo, en el caso de los jueces, aquí también tenemos que adjuntar que ese tema va de la mano con el debate entre legalidad versus legitimidad. Ok,
Lo que ahora vamos a hacer es, te voy a dejar estos casos para que tú los analices dentro de este debate de legalidad versus legitimidad. También tú analices el tema de la bioética y el derecho en estos 4 casos. Cada caso se refiere a una temática que está dentro de la observación de la bioética y el derecho, y que quiero que me escribas en los comentarios cuál es tu parecer, qué te parece estos elementos. Ok, nuevamente quedo muy agradecido contigo por seguirnos en los videos de nuestras clases. También invitarte a que le des un like a nuestro canal y agradecerte por todo. Gracias y muy buenas tardes.